Vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos hablado acerca del alma. Hemos estado hablando acerca de la construcción. ¿Por qué repito? Porque es que es importante que ustedes tengan un hilo de las cosas de las que hemos estado hablando. Estuvimos hablando acerca de la construcción del alma, estuvimos hablando sobre los pensamientos, sobre la mente, sobre el corazón, sobre las emociones. Finalmente hablamos sobre la fe y estuvimos hablando sobre la madurez. Es muy importante poder recordar todas estas cosas para que ustedes lleven el hilo de lo que se está hablando porque todo se mezcla. Y hay algo muy importante en el día de hoy que queremos compartir mi esposito y yo con ustedes y es, vamos a seguir hablando acerca de la madurez. Hay 3 pasos muy importantes que nos llevan a la madurez. Es el oír, el ver, el entender y el actuar. Nuevamente, oír, ver, entender y actuar. Nosotros necesitamos ver lo que estamos oyendo, pero no solamente necesitamos oír o ver lo que estamos escuchando, sino necesitamos entenderlo, necesitamos traducirlo, necesitamos un proceso en nosotros mismos para saber lo que Dios está hablando. Es un proceso de madurez espiritual. Acompáñanos por favor a 1 Corintios 3:6. Si me haces el favor, amor, lo puedes leer. 1 Corintios 3:6. ¿Yo solito? Bueno, 1 Corintios 3:6. Están aquí en una discusión apostólica y Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo da el Señor. No importa el terreno, puede ser el mismo, puede ser las mismas características, pero el crecimiento lo da el Señor. No solo en lo natural, sino en lo espiritual. Es importante para nosotros como cristianos entender este crecimiento. Todos nosotros somos plantío del Señor, ¿no? Labranza del Señor. Pero es muy importante que podamos nosotros entender que a pesar de que es un mismo terreno, estemos escuchando las mismas palabras, el crecimiento es diferente en cada uno de nosotros. Oír, ver y entender y actuar es un proceso de madurez espiritual. Tú no puedes separar el oír del ver, ni puedes separar el ver del entender. Eso es una unión intrínseca que es muy difícil de separar. En 1 Corintios 3:7-9 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Cristo, edificio de Dios. Cuando estábamos con mi esposito estudiando esta palabra, hablábamos de labranza. ¿Qué es una labranza? Cuando ustedes piensan en labranza, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la cabeza que es labranza? Pues no es una definición, pero a mí me llega a la cabeza rastrillo y tierra. Perfecto.
Yo diría que es preparar la tierra, o sea, complementando lo que dice el chico, Manuel, Manuel, disculpa Manuel, él dice del rastrillo y de la tierra, y yo digo, bueno, y se complementa preparar la tierra para la siembra. bueno, entonces hagan ustedes en su mente una, dime amor, Algo para complementar. Manuel. Labranza en sí mismo es el cultivar campos. Labranza es la agricultura como tal. Labrar es una actividad que se hace sobre el terreno, pero toda la esencia de cultivar es labranza. Entonces, cuando dice que nosotros somos labranza de Dios, podríamos decir también que somos cultivo, ¿sí? En ese orden de ideas. Perfecto. Cuando dice que nosotros somos el cultivo del Señor, eso quiere decir que Él ha tenido que pasar el rastrillo, ¿no? Y es una bonita analogía, complementando lo que Judith nos dice que Él prepara el terreno. Ustedes en algún momento han hecho jardinería. Ustedes saben que cuando uno va a sembrar una matica, pues uno tiene que escarbar la tierra y empezar a sacarle piedras. Hay algunas piedras que son demasiado grandes que uno tiene que mirar a ver de qué manera las quita en el camino. Pero hay piedras que están metidas con raíces y se hace mucho más difícil y no es lo mismo sacar una piedrecita pequeña que sacar una piedrecita. Todo eso toma tiempo. Asimismo, el Señor con nosotros. Nosotros somos el cultivo del Señor. El Señor está interesado en que nosotros crezcamos. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos decir y cerrar los ojos, ¿no? Como las películas de magia instantánea. Cerrar los ojos y decir, voy a crecer, soy grande, soy grande, soy grande, soy grande, soy grande. No. O soy maduro, o yo quiero madurar más. Y ahora en adelante mis contestaciones van a ser así porque escuché que dijeron que esta persona es madura por haber contestado así y empezamos a imitar. Pero nosotros, al fondo de nosotros mismos, no hemos crecido. Entonces, es muy importante tener en cuenta este proceso de madurez espiritual. Oír, si tú no oyes, no ves. Pero si tú no ves, no entiendes. Y si tú no entiendes, no haces. Eso es muy importante. El hecho de que Dios cultive no quiere decir que Dios diga, así como algunos truenos de dedos que hacen instantáneamente cosas. Pudiéndolo hacer, Él no lo hace porque requiere que nosotros vivamos un proceso. Y esto nos pareciera que es algo que podemos jalar o traer al escenario desde una perspectiva de interpretación rápida de los versículos, pero si hacemos una reflexión, Dios siempre ha actuado así. Cuando vamos a ver desde el pasado, nosotros vemos que Dios habla con Noé y le dice a Noé, vas a construir un arca, y Dios le muestra el arca a Noé. Dios le muestra el diseño. ¿Por qué era necesario que Noé viera el diseño? Porque nunca se había construido un barco. No existían los barcos. A él le fue mostrado, no solamente se le dijo, sino le fue mostrado. Y cuando él le fue mostrado y entendió cómo era el asunto, él dijo, listo, cuenta con eso, yo construyo el arca. Y construye el arca conforme al modelo que le había sido mostrado. Entonces Dios le habla a Noé, le muestra, y cuando él ve y entiende, lo hizo. Vamos a pensar ahora en Abraham. Abraham, Dios le habló y luego le dijo, levanta tu mirada. Y luego de que levantó la mirada le dijo qué tenía que hacer y Abraham actuó. También hubo un patrón en esto. Pensemos en otro. Pensemos Moisés. Wow, con Moisés sí que fue larga el asunto porque con Moisés fueron muchas cosas. De hecho, para que Moisés pudiera oír y ver y medio entender todo lo que le tenía que decir, se gastó más de un mes en ese proceso.
Pero Dios le habla a Moisés y le muestra el diseño. Por eso le dice a Moisés, haz conforme al diseño. O sea, Moisés no solamente escuchó, sino que él vio, de alguna manera, él vio lo que él tenía que construir. Y luego de que él se le muestra, él ya desciende y le enseña a otros entendidos en diferentes artes cómo era que había de construirse. Y se construye el tabernáculo. O sea, para construir el tabernáculo fue un proceso donde Moisés escucha, donde Moisés ve el diseño, donde Moisés entiende y donde Moisés ejecuta ese diseño y sale el diseño del tabernáculo. Vengamos un poco más atrás, aquí adelante. Jesús recién resucitado le habla a sus discípulos. Incluso cuando le habla a las mujeres lo escuchan, pero no lo ven. Lo vieron fue después. Después cuando él le habla a los discípulos lo escuchan, pero no lo ven. Y estuvo caminando con ellos durante el camino. Luego cuando se reúnen dicen, rayos, ese era el maestro. Por eso era que ardía nuestro corazón. Y ellos lo vieron en ese momento. Cosa curiosa, en ese momento aparece el maestro. O sea que ellos escucharon con sus ojos físicos, sus oídos físicos, al hombre que caminaba con ellos. Pero después de un tiempo lo escucharon con su corazón. Y cuando lo escucharon con su corazón lo pudieron ver. Es como que todas las imágenes del Jesús se le vinieron como la imagen del resucitado que habían acabado de ver. Y en ese momento entendieron que él había resucitado. Pero fue un proceso de entendimiento, pero hubo uno que no. Y ahí es cuando Jesús le habla a Tomás y le dice, Tomás, yo soy. Ven y mira. Y le muestra las heridas. Ven y pálpalas, para que no solamente las veas, sino que tocándolas entiendas que yo soy, el que he resucitado. Entonces, siempre ha habido un proceso entre el ver, el oír, ¿cierto? El oír, el ver, el entender y de hecho el actuar. Pero hay veces que tenemos baches y a veces, aunque oímos, nunca llegamos al ver. Y a veces oímos y vemos, pero nunca entendemos. Ayer veíamos una película de esas películas mal construidas, pero la película sonaba curioso porque él decía, yo conocía las palabras y sabía cómo pronunciarlas, pero en el fondo yo no era de los de Cristo. Y estaba hablando un sacerdote, un pastor, y uno decía, rayos, no se trata solamente de poder leer y esto. Realmente nosotros necesitamos comprender que así como tenemos sentidos físicos, también tenemos sentidos espirituales. Es por esto que esto de los sentidos espirituales es muy importante que nosotros tengamos en claro esto, porque lo nombrábamos la vez pasada. Las personas a veces dicen, yo quiero oírte con mi voz, con mi oído natural. Y esa es una manera como que primitiva, por decirlo de alguna manera. Entonces queremos usar nuestras emociones y nuestras sensaciones para poder entender así. Y esto nunca va a ser así. De hecho, nosotros debemos entender que el Señor nos dio unos sentidos espirituales. El sentido del oído, ¿dónde creen ustedes que está espiritualmente? ¿Dónde está el sentido del oído? Milore, ¿dónde crees tú que está el sentido del oído? El sentido del oído no es en nuestra mente. No te logré En la entender. mente, dijo. ¿En la mente? Ok. Vivi, ¿dónde está el sentido del oído espiritual? Vivianita, Cada ¿estás? cabeza tiene en el corazón. Uno llega al sentido del corazón y uno se da cuenta. Ok. Mi Vivi. Davidcito, ¿dónde está el sentido del oído espiritual?
repeat. Bueno, ok. El sentido del oído espiritual está en el corazón. Cuando nosotros, Logró llegar a la respuesta después de un ratico en el corazón. no está en la mente, está en el corazón. Y por lo general, si ustedes ven a una persona, se toca el corazón y dice, sentí la voz de Dios, porque el oído espiritual está en el corazón. ¿Dónde estará entonces el sentido de la vista? El sentido de la vista está no en nuestros ojos, sino en nuestro entendimiento. El olfato, Danis, ¿dónde está el sentido del olfato? ¿En lo espiritual? Sí, Sí. exactamente. ¿En el discernimiento? En el discernimiento, está en la mente. Cuando tú dices, esto me huele a mal. Entonces es como tener un cierto discernimiento sobre las cosas que están pasando. Esa, el sentido del gusto. ¿Dónde puede estar el sentido del gusto? Efraín. Efra. Sí, Machi. Yo digo que en la mente también, ¿no? En la mente, porque pues desgustamos lo que... ¿Me escuchas? ¿Qué es lo que más les gusta a las mujeres? Ver, ¿no? Les gusta el gusto porque la pasan comiendo. ¿A las mujeres qué les gusta? Hablar, ¿no? Que les Escuchar, hablen escuchar. bonito. Que les hablen bonito. El sentido del gusto espiritual está en el oído. Entonces, ¿dónde quedaría el sentido del tacto? ¿Dónde creen ustedes? Adrianita, ¿dónde crees tú que está el sentido del tacto espiritualmente? Miércoles me corcharon. Sí, no, la idea no es corcharte, sino que podamos de pronto poder En el corazón también. En el corazón, pienso yo. No, el sentido del tacto está en la fe. ¿Tú te acuerdas de la mujer del flujo de sangre? La mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo Solo tocar el manto. tocara el borde de su manto, entonces ahí está, es la fe. Ah, bueno. Esto es extenso de explicar, pero es para nosotros muy importante que ustedes puedan saber dónde están los sentidos espirituales en cada persona. Porque si vamos a tratar de ver con nuestros ojos naturales y oír con nuestros oídos naturales, sería muy difícil. Hago el recorderis, mi Vivi. El sentido del oído está, ¿dónde dije? En el corazón. En el corazón. El sentido de la vista, ¿dónde dije? Entendimiento. En el entendimiento. El sentido del olfato, En la mente. en el discernimiento y en la mente. El sentido del gusto, En el oído. en el oído. Muy bien, Anita. Y en el sentido del tacto, No se me olvida, en la fe. La fe. en la fe. Ahora, yo creo que es muy importante, mis amados, que ustedes puedan, ya teniendo este entendimiento acerca de los sentidos espirituales, sería muy
beneficioso para cada uno de ustedes cuando lean la palabra. Fíjense que cuando uno dice entendí, uno siempre pone el dedo acá. Ah, entendí. Porque todo va como relacionado. Entonces, tú no puedes oír con tus oídos espirituales, tú oyes con el corazón. Entonces, hablábamos esta mañana y estos días con mi amado esposo que la gente dice, pero yo no escucho la voz de Dios, ¿yo qué hago para escuchar la voz del Señor? Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Todo parte de una relación y de una comunicación. Si yo jamás hablo con mi esposo, pues yo no le conocería los tonos, ni sabría si está de mal genio o está preocupado, nada, porque no lo escucho, ¿cierto? Pero en la medida que ya llevamos nosotros 33 años de casados, sigo en el 33, 33 años de casados y ya solamente con la mirada ya sabemos qué estamos de pronto pensando, porque hay una integración tan íntima con él que realmente eso me lleva a lo uno y a lo otro. Vamos a ver un versículo. Mira, aquí retomando un poco y haciendo un paréntesis también en todo esto, sé que a veces choca muy fuertemente cuando por primera vez te dicen los sentidos espirituales son estos. Y hay veces que uno dice, bueno, pero yo quisiera saber un poco más. De pronto más adelante, en algún escenario tenemos previsto hablar de esto con calma y poder explicarlos. Ya iremos avanzando en estos temas más espirituales. Pero lo que mi esposa decía de ver con estos ojos y oír con estos oídos físicos es bien importante por lo siguiente. Ustedes deben entender que la creación es una expresión del Dios invisible en un mundo visible, pero es una expresión de Dios. O sea, se lo voy a colocar así. Dios, su creación espiritual, su creación física. Cuando queremos en este escenario, y muchas expresiones que algunos de pronto hemos escuchado como, es que yo escuché la voz audible de Dios. Y cuando pensamos que escuchamos la voz audible de Dios, es cuando nos decimos, wow, y no, que pensamos que eso era muy duro, pero ¿saben qué quiere decir que escuché la voz audible de Dios? Que yo nunca fui posicionado en el escenario espiritual. Que yo no tengo un espíritu vivificado que pueda escuchar espiritualmente a Dios. Y eso nos parte, eso nos dice, espérate, es que yo estoy acostumbrado a ver con estos ojitos que decimos se dan de comer los gusanos y con estas orejitas que me las dieron bien grandes, yo escucho es con eso, pero cuando yo pretendo que un Dios todopoderoso, invisible, de un reino espiritual, baje a un escenario físico para hablarme, es porque ya no hay más formas de entender. Y ahí es cuando entendemos el sacrificio y el esfuerzo de Cristo eterno para tomar forma de carne en Jesús y hablarnos de forma natural. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estuvo durante la tierra, el Espíritu Santo no moraba en nosotros. Entonces Él tenía que hablarnos de una forma física y enseñarnos de una forma física para prepararnos a recibir lo que vendría espiritual y que ya no tendríamos necesidad de las formas físicas, sino de la enseñanza espiritual. Por eso decíamos en algún momento, va a llegar, no tenemos necesidad de que nos enseñen porque Él ha escrito sus palabras en nuestro corazón y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos las enseña. Pero aparte de que nos las enseña, nos dio capacidades a los seres humanos que ha escogido con una asignación específica para profetizar esa enseñanza, para enseñar esa palabra, para guiar en ese destino a Cristo, para diseñar, trazar la palabra de la iglesia, ¿cierto? Y para comunicar y notificar a las otras almas escogidas
que son parte de este cuerpo. Entonces, esos elementos de asignación que vamos envolviendo en esto, porque todo esto nos lleva a un actuar, son muy importantes. Entonces, cuando nosotros estamos conectados espiritualmente, usemos el canal espiritual. Te lo digo de otra manera, para colocar otro ejemplo. Tienen su celular, ¿cierto? Pagan en su casa un Wi-Fi que tiene 100 gigas. Hablamos de un Wi-Fi de esos de 100 gigas, súper veloz, que pueden subir y bajar todo lo que quieren, no tienen problema. Pero es como llegar a casa y en el celular apagar el Wi-Fi y encender los datos. Teniendo una conexión mayor, mejor, y que ya está dispuesta allí, que ya te la dieron, tú prefieres decir, oye, venme como con una conexión menor. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando nosotros debemos ver la necesidad de esta activación de la vida espiritual. Yo no sé si alguien tenga alguna pregunta que dice si pueden hacer el recorrido de los sentidos, porfa, que me desconecté. Ok, vamos a hacer algo. Ya lo hicimos, amorcito. Ya hicimos el recorrido. Ah, bueno, listo. Ok. Bueno, entonces, viniendo por ese camino de los sentidos espirituales, ahora viene en Hebreos capítulo 5. Vamos a buscar Hebreos capítulo 5. Vamos a estar en el verso 11. Y yo quiero que alguien lea del 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros desde tanto tiempo, tienes necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ok, esta es una expresión bueno, yo soy partidario y fan de que Hebreos lo escribió Pablo. Podemos equivocarnos, no sé, pero en todo caso, de esta inspiración preciosa y apostólica dirigida a este pueblo hebreo, un pueblo conocedor de la fe, un pueblo conocedor de la ley, un pueblo conocedor de las poderosas obras de Dios, un pueblo conocedor del sacerdocio. Estaba hablándole a los hebreos, a los israelitas, pero les había repetido algo que tal vez antes les había dicho, y es que dice, tardos para oír. Es como que ellos tienen un proceso que Dios tiene diseñado para que ellos sean hombres y mujeres maduros en el conocimiento de Cristo. Óiganme bien, esto no es maduros en la escuela, maduros en los años, maduros en el matrimonio, maduros profesionalmente, no. Maduros en el conocimiento de Cristo, porque es que ellos la sentencia que les dice, ustedes son inexpertos en la palabra de justicia. Si bien el crecimiento lo da Dios, Dios creó un escenario para hacer crecer. Pero si tú no puedes oír la palabra, y te estoy hablando de la palabra que está escrita dentro de tu corazón, si tú no la puedes oír, tú no vas a poder crecer. Te lo pongo de otra manera. Al comienzo decíamos, madurar no es ir a muchas prédicas ni tener muchas enseñanzas. Si tú tan solo estás escuchando lo que tus oídos te dicen, pero tu corazón no está escuchando, tú no has oído. Por eso Cristo, o más bien Jesús decía, el que tenga oído, oiga. Hombre, si no habían sordos en el escenario,
Él no se estaba refiriendo a que lo escucharan, o si cuando uno dice, oye, los de atrás me alcanzan a escuchar, él no estaba hablando de eso. Él estaba hablando, los que tengan oído, oigan. O sea, los que tengan en su corazón algún rezago de lo que era la creación original antes de la caída, que hubo un rezago que quedó, lo que quede allí, oiga, ¿ustedes pueden escuchar y entender esto? Ustedes pueden comprender lo que estoy diciendo y eso era lo que estaba hablando aquí Pablo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes sean maestros. Y al decir maestros, lo que se está refiriendo es un nivel de madurez donde el hijo ya sabía hacer el oficio de la familia y podía hacer uso de sus decisiones en la familia, uso de las herramientas de la familia, del negocio de la familia y ejercitar con las riquezas de la familia. Ese era el punto. Y aquí es lo que él está diciendo. Me toca hablarles cosas simples, porque el alimento sólido no lo puedo dar todavía. ¿Sí? Porque es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el entendimiento, discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es esto? Si bien Dios da el crecimiento, nosotros espiritualmente tenemos que vivir la vida que nos fue dada para que nuestra vida espiritual se entrene, se ejecute y los sentidos espirituales de esa vida espiritual estén vivos y podamos sacar de lo profundo que Dios ha colocado en nosotros esa semilla de Cristo o ese Cristo implantado o esa palabra implantada en nosotros, podamos sacar de lo que hay ahí y eso es lo que va a producir madurez en nosotros. No es lo que viene de afuera, es lo que viniendo de adentro podemos expresar. Listo, sí, eso es muy importante, mis amados. Sobre todo que nosotros no podemos contentarnos solo con oír. La vez pasada les preguntaba a ustedes, bueno, ¿y de qué hablamos la vez pasada? Algunos acertaron y otros no. ¿Por qué será esto? Porque si dejamos una prédica, una enseñanza solamente para el oído, uy, estuvo espectacular. Esto que dijo el pastor está maravilloso. Pero llega la tarde y preguntamos, o te puedes preguntar qué fue lo que habló el pastor esta mañana, o William, o Janine, o como nos quieran llamar. Y si no recuerdan, usted, mi amado, amada, dejó la palabra solamente en su oído, mas no en el oído. Oído físico, mas no en el oído del corazón. Y para que haya un crecimiento realmente, nosotros debemos oír con nuestro oído espiritual. Porque a veces les digo a ustedes, o bueno, no sé, es mi forma, yo escribo, porque cuando yo escribo estoy viendo lo que escribo y para mí es fácil poder decir, ah, sí, aquí dice, por eso la palabra está escrita. Porque cuando yo la leo, la repaso con la vista, pero estoy entrando, esas palabras están entrando en mi corazón. En el Salmo 95, del 7 al 8 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Por qué el Señor nos dirá que endurecemos nuestro corazón? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien? Danielita,
¿Por qué será que el Señor nos dice? Sin salabina, Nela. Aquí estoy, pero no entendí. Entonces, ¿me puedes repetir por qué será que el Señor nos dice qué? Que no endurezcamos nuestro corazón. Porque cuando está hablando de nuestro corazón, no está hablando del corazón físico o emocional, sino de lo más profundo de nuestro ser, que es donde Él escribió su palabra, su ley, su gracia. Entonces, si nosotros endurecemos eso, no hay como forma de acceder a lo que Él ya puso dentro de nosotros, ¿sí? Es como si nosotros endurecemos lo que, no sé, Él ha puesto en nosotros, como que le hacemos frente, entonces no vamos a poder disfrutar de eso. Ok, perfecto. ¿Recuerdan lo que dijimos? Que el oído está ¿dónde? El corazón. En el corazón. Entonces dice aquí, no endurezcáis el corazón, no permitas no oír lo que dice el Señor. No lo hagas. La palabra se tiene que oír en el corazón. Entonces, cuando dice, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcas tu oído para lo que Dios está hablando. Y eso es, saben que eso es muy normal o muy dado a que suceda frecuentemente. Hay una palabra y de pronto esa palabra va en contra de lo que tú realmente quieres escuchar. Como nosotros hemos sido libertados de nuestros sentidos físicos, es decir, nosotros debemos actuar según nuestros sentidos espirituales, pero aún queremos el pobrecita tú, sí, qué situación tan difícil, que no sé qué. Pero si viene una palabra a decirte, tú ya no eres así, porque tu posición en Dios es otra, lo primero que podemos tender a hacer es endurecer el corazón y decir, esa palabra no es para mí. La palabra es para otra persona. Ahora, cuando tú escuchas, cuando no has endurecido el corazón, cuando tú escuchas la palabra, cuando tú la repasas en tu mente, va a llegar un momento de iluminación, de revelación. Llega un momento en que tú dices, ah, claro, de esto estaba hablando el Señor. Pero no nos esforzamos a ese segundo paso. Nos quedamos con leer, con escribir, pero no en el actuar. Y vuelvo y digo lo que dije desde el principio. Todo va de la mano. Ningún paso se puede saltar. Un bebé no va a correr si no camina. Es algo ilógico, ¿cierto? Primero tiene que dar sus primeros pasos, después caminar y después va a correr. Va en un proceso. Dios jamás va a violar los procesos de los cuales Él ha establecido para el crecimiento. Nunca los va a violar. Nunca va a pasar por encima de ti. Por eso es que es tan importante que si tú no entiendes una palabra, vuelvas y la leas. Ahora, mi esposo decía, en la palabra dice, yo mismo os enseñaré. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú lees una palabra, realmente estás comprometido con todos tus sentidos espirituales a entender, Dios te va a enseñar. No hay otra manera. Nosotros somos de pronto facilitadores para poder comprender lo que está diciendo el Señor. Pero nosotros mismos, hablando de mi esposo y de nosotros mismos, también estamos en ese proceso. De pronto estamos igual, de pronto estamos diferentes,
no importa, pero estamos en un proceso de crecimiento y de madurez espiritual. No olviden, nosotros no podemos apartar el oír del ver, del entender y del actuar. Todo nos debe llevar a Cristo. Si ese oír, si ese ver, si ese entender no me lleva a Cristo, no es algo tuyo. Cuando nosotros no oímos, vemos y entendemos, estamos inventando. Entonces, es tanto como en la noche hay un ruido, ¿no? Ustedes saben que en la noche los ruidos se propagan de una manera más fuerte. Entonces, está uno dormido y escucha el ruido. Entraron los ladrones. Empezamos a inventar, inventamos, porque no estamos viendo, porque no estamos entendiendo. Si lo que vemos, vemos, entendemos, nos lleva al Señor, es una ley. Y eso nos va a llevar al crecimiento. Si todas las cosas que hemos visto, oído, visto y entendido no nos llevan al Señor, estamos inventando. Y es lo que sucede con la mayoría de las personas. Me puedo incluir ahí, porque muchas veces no he profundizado en la palabra y simplemente la imaginación es muy fuerte y la mente, como nos lo explicaban nuestros amados, es un motor muy poderoso. Hablan de, aunque no me voy a meter en el tema, pero por ejemplo hablan de la gran tribulación. Entonces mi imaginación, escuché mi imaginación, entonces se fue allá. No, la gran tribulación, no, terrible eso. Pero no hemos entendido cuál es el proceso y cuáles son los tiempos del Señor. Todo camino me debe llevar a Él. Si yo oigo, veo, entiendo, es un camino, son las piedrecitas que me van a llevar al camino que es Cristo. Y inevitablemente, esto va a hacer que nuestra vida cambie. Y eso va a ser algo notorio. Si yo no he oído, yo no he visto, si no he entendido y si no he actuado, la gente lo va a ver. Porque es algo que se manifiesta visiblemente. Es tanto como que tú dices, oye, yo me ponía de mal genio por tal cosa y ahora ya como que no me interesa. Porque, ¿por qué razón se da eso? Eso se da por una simple y mera gracia del Señor. Porque cuando tú te sumerges en Él, realmente, no habrán áreas que no sean expuestas al Señor. Pero cuando una persona sabe que lo que está haciendo o lo que está pensando no es del Señor e insiste en ese camino, simplemente no va a crecer. Porque no son nuestros caminos, no son nuestros pensamientos, son los del Señor. Y todo eso nos va a llevar a encontrarnos con una madurez espiritual, una madurez que simplemente proviene del fondo del corazón. Así es de que en Santiago 1 del 19 al 25 dice, Estaba pensando en lo que estás diciendo y quiero expresarlo de esta manera. Donde no hay iluminación, estamos expuestos a la imaginación.
donde no hay iluminación, estamos expuestos a la imaginación. Y la imaginación ha creado gobiernos, ha creado leyes, la imaginación ha creado doctrinas, la imaginación ha creado religiones, la imaginación ha creado conflictos, ¿sí? Y la mayoría de los conflictos es porque a partir de algo que recibimos, imaginamos cómo resolverlo, desenvolverlo, entenderlo, pero nunca nos vamos a la raíz de los asuntos para saber de dónde vienen. Con esto les digo también otra cosa. Si la gente no hubiera dejado volar su imaginación, Guerra de Tronos no hubiera pasado del primer episodio. Los que vieron Guerra de Tronos, porque no sabemos si todos lo vieron. Porque se generó un chisme, y a través del chisme se generó la guerra de los imperios, pero fue por un chisme que no era cierto. Entonces, hay veces que pensamos, es que eso es así. Yo le decía a mi esposa, yo estaba convencido que Moisés había subido por las tablas de los mandamientos, subió y bajó, y cuando bajó el pueblo estaba Desviado. ya estaba revuelto y todo eso, pero es que resulta que él subió y no fueron solamente las tablas, las tablas fue lo último que le dieron, pero entonces ahí le dieron todas las leyes, todas las leyes, le hablaron del tema de los sacerdotes que iban a venir en cabeza de Aarón, le hablaron de todo el diseño del tabernáculo, eso fue todo lo que sucedió y ya al final viene a esto, pero pongan atención lo que sucede. El pueblo desconocía, sabía que Dios estaba hablando porque veían los truenos y los relámpagos y estaban asustados. Sabían que Dios estaba hablando, pero ellos estaban en su propia imaginación, influenciada por muchas cosas, posiblemente por Egipto. Y producto de esa imaginación le hacen construir a Aarón un becerro para adorarlo. Le hacen construir un lugar de adoración donde los dioses que los habían librado estaban ahí. Entre tanto eso estaba pasando, Dios le estaba diciendo a Moisés cómo era el diseño del tabernáculo. Y cuando Dios le mostraba a Moisés el diseño del tabernáculo, le estaba mostrando el carácter del Hijo. Porque nosotros encontramos a Cristo en el tabernáculo, en la puerta del tabernáculo, en el altar del holocausto, en la pila de agua, la de bronce, se me olvidó cómo se llamaba la tina esa de bronce, en el lugar santo, representado en esos muebles, en el pan, en la luz y en el lugar santísimo. O sea, el tabernáculo era mostrarle a Cristo a Moisés. Y mientras que él le estaba mostrando cómo se iban a hacer los procesos de adoración para que ellos entendieran que Dios era un Dios celoso y que ellos mismos habían dicho no queremos escuchar a Dios porque ellos pensaban que Dios no escuchaba ni sabía nada de lo que pasaba, pero Dios estaba hablando con Moisés y tenía conocimiento pleno de lo que estaba pasando. Como ellos no se quieren acercar a mí, entonces que solamente uno se acerque a mí y empieza a colocar los cercos que el mismo pueblo había creado. Y cuando él le dice, ya quieras tal ofrenda, ya quieras tal cosa, los otros estaban diciendo, haznos un Dios. Y crearon su becerro de oro. Es curioso cómo de la imaginación del pueblo nace el becerro de oro. Eso no nació de Dios, nació de la imaginación de un pueblo. Y el sacerdote a cargo lo aprobó. Porque Aarón estuvo de acuerdo. Y dijo, yo quiero darle al pueblo lo que el pueblo pide por temor del pueblo. Y es lo que sucede en muchos escenarios hoy en día de las congregaciones. Muchos ministros hablan y profetizan lo que la gente quiere escuchar, como si Dios estuviera para decirle a una persona qué trabajo tomar. Yo no digo que no se salga de la postura de Dios. Hay una palabra de ciencia y eso, pero la profecía tiene que mostrar a Cristo en la persona. Como si Dios estuviera para ver si me caso con Juan o con Manuel, a ver cuál me gusta más, ¿cierto? No, Dios no está para eso. Dios está con un propósito y Él no se va a salir de ese propósito. Entonces, cuando Él le dice, mira, si tú no eres capaz de entender la voz de Dios y llevas 20 años sentado aquí, has perdido tu tiempo. Y cuando alguien dice eso, eso no se quiere escuchar.
Y eso que no se quiere escuchar hace que nuestro corazón se contraiga y se cierre a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Porque las verdades de Dios quiebran nuestras verdades. La iluminación de Dios quiebra lo que nuestra imaginación ha producido por mucho tiempo. Y es ahí donde todo esto tiene sentido y tiene que venir. Es más, Dios nos dio un corazón blando y nosotros nos atrevemos a endurecerlo. Además, es muy importante, mis amados, que podamos entender que queremos manipular la palabra del Señor. Queremos manipular lo que oímos. Es muy importante esto porque volvemos a lo mismo. Todo lo que nos lleva a Cristo ha sido imaginación nuestra. Cuando es muy difícil entender a alguien cuando no lo conozco, es muy difícil decir qué quieres si no lo conocemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí. Nosotros tenemos que entrar en un proceso de comunión con el Señor para no violentar la palabra. Mi esposo y yo hablábamos esta mañana de ese implantar de la palabra que no vamos a hablar ahorita porque es bastante extenso, pero Dios ha implantado su palabra en cada uno de nosotros. La tenemos allí, pero no queremos escucharla porque no obedece a nuestros deseos. Y como no obedece a nuestros deseos, simplemente la desechamos. Entonces, algo que se tiene que tener en cuenta es que ese ver, oír, entender y actuar se va a manifestar de una manera física, de una manera real. Tú lo vas a ver. No es algo que como que te mires en el espejo y te veas diferente, sino que en el transcurrir de los días tú vas a empezar a ver que hay algunas cosas que han cambiado y ni sabes cómo. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da el Señor. Así es lo que no entendemos es producto de nuestro desconocimiento. Y nuestro desconocimiento es producto de que no hemos visto. Y que no hayamos visto es producto de que no hayamos oído. Definitivamente, el mismo afán apostólico siempre fue que el entendimiento fuera limpiado, ampliado, habilitado para poder conocer a Cristo. Finalmente, el conocer a Cristo es algo que debe ocupar nuestras vidas, porque el conocer a Cristo inevitablemente nos va a empujar a actuar a la forma de ese conocimiento. Un alma transformada piensa, reacciona y decide de acuerdo al conocimiento que le damos a procesar. Y el conocer a Cristo quiere decir que si el pan de vida, el vino, ¿cierto? Ese alimento espiritual, el maná del cielo, todo eso es lo que consume mi ser interior. Eso es lo que alimenta y eso es lo que lo conforma y de eso es que depende, de ahí están sus nutrientes. Ese ser interior, cuando procese, va a hacer que este ser exterior manifieste el conocimiento de Cristo. No hay otra manera. ¿Ustedes recuerdan el pasaje que yo hice un pequeño video? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Quién vio el video? ¿Quién vio el video que grabé esta semana? Hace unos días. El de Sí. Filipenses. Filipenses 4:1-8. Yo les estaba diciendo en este mensaje. Y estaba hablando de ciertas características. Que dice que todo lo puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y les decía que todas estas calificaciones o cualidades intrínsecas eran del Señor. Entonces es prográmate a pensar en Cristo. Pero como no nos programamos para pensar
en el Señor, Mm. escuchamos cualquier cosa y cualquier cosa es válida para nosotros hoy Sí, en día. eso lo vamos a hablar muy profundamente la próxima vez. Amor, perdóname que te interrumpa. Tú eres No, muy curiosa conmigo. Son las 11:12 minuticos. Entonces, por eso interrumpí, porque eso que es muy largo. Pero lo que estás diciendo es muy importante. Próximo martes vamos a abordar y forma parte de todo este mismo proceso. O sea, no crean que nos hemos salido del efecto salvífico, porque aquí lo que estamos hablando es de Cristo, nuestro Salvador. Y estamos viendo cómo Cristo salva nuestra alma. Nosotros no somos salvadores de almas. Cristo la salva mediante un proceso y ese proceso es de lo que hemos venido hablando. Próximo martes vamos a incurrir en un tema que se llama autoridad y gobierno. Y aquí sí que vamos a ver todos los temas, porque el que sabe, nosotros decían, el que sabe estar bajo autoridad, sabe ejercer autoridad. Pero aquí lo que estamos diciendo, el que conoce al que es autoridad, tiene autoridad para ejercer. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Pero quiero dejarlos con un pasaje de reflexión. Y por favor, reflexionenlo de aquí al martes. Santiago, capítulo 1, verso 19. Santiago, capítulo 1, verso 19. Y vamos a leer hasta el 25. Con esto vamos a hacer un preámbulo el próximo martes y hablaremos de autoridad y gobierno. Y vamos a ver cómo nuestra vida espiritual se puede planear y cómo es que el diseño de Dios nos enseña esto. Santiago 1, 19, 25 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a tener que hablar un poquito del espíritu, la conciencia, la intuición, ¿cierto? Y la comunión, muy rápidamente. Ahí tocaremos algo de los sentidos muy rápidamente y abordaremos el tema de autoridad y gobierno, pues la palabra implantada, ¿cierto? La cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El que mucho hace, perdón, el que muchos sabe y poco hace, se engaña. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pongan atención a esto. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, no estoy hablando de la ley de Moisés, ahí mismo lo explica, la ley de la libertad, esa es la ley de gracia, la ley del espíritu de vida, la ley de libertad. El que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, procuren verla, no siendo no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hasta ahí llegamos por hoy. Judith creo que levantó la mano. ¿Ibas a preguntar? Ah, bueno, ok. bueno, mis amados, vamos a cerrar. Anelita nos va a acompañar en oración y luego le voy a pedir a nuestro amado Efra que cierre con una alabanza. Y gracias por estar, gracias por recibir nuestra invitación para entrar a sus casitas. De verdad es un honor tenerlos aquí y por favor no faltes
el martes, mi Bibi. Bonito.